esta candidez. El senador Manuel J. Jiménez, presidente de la Confederación Nacional Campesina Nacional. El doctor Edgar Corso Sosa, autor del libro Centenario de la Ley Agraria. El maestro Eugenio Vázquez Muñoz, director general del Colegio de Veracruz. La licenciada Ivonne Ortega Pacheco, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. De la misma forma, damos la más cordial bienvenida quienes completan este honorable presidium y a los turistas de Veracruz presentes esta mañana. Felicito al señor César Camacho por la labor editorial tan grande que está haciendo el PRI, al señor Ortega y al presidio. Bueno, sin mayor preámbulo, voy a dar el uso de la voz al senador Manuel J. Todo el mundo sabemos de la gran trayectoria que ha tenido en el ámbito político electoral. No sin antes me voy a permitir dar unos pequeños datos curriculares. En el ámbito político ha sido secretario estatal de elecciones en Baja California, coordinador electoral de la quinta circunscripción del estado de Michoacán, delegado nacional de elecciones en diversos estados del país, secretario estatal de elecciones en Nayarit, diputado y presidente local en Tepic, Nayarit, diputado, senador electo por mayoría relativa y actualmente representante de la CNC. Hoy le damos uso de la voz y me congratulo de estar aquí con gente de buena pluma. Enhorabuena. Y venir no solo a un encuentro, venir a un evento muy trascendente que como es el centenario de la Ley Agraria. Gracias por su anfitrionía, gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos da mucho gusto que en ese marco expresado y con ese motivo trascendente tener en este lugar histórico la presencia de nuestros dirigentes, de nuestro partido, de nuestro instituto político, de nuestro glorioso Partido Revolucionario Institucional. Saludo con afecto, respeto y reconocimiento en nombre de las 32 delegaciones de la Confederación Nacional Campesina, a nuestro amigo y a nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional, el doctor César Camacho Quirós. Este es nuestro ambiente, este es el ambiente de nuestro partido. También igual, a quien por sus expresiones les observo que estamos muy contentos. Yo le pido a nuestro amigo líder si nos ayuda por favor a transitar así con esa alegría y con ese entusiasmo, pero particularmente con orden, como caracteriza a los turistas. Saludo mucho a nuestra secretaria general, a una distinguida mujer mexicana, la licenciada Ivonne Ortega. A quienes el día de hoy son el marco de este histórico y muy trascendente evento. ¿Qué acierta del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido en publicar en esta fecha fundamental para el movimiento agrarista que hoy nos une un libro que refrenda nuestra convicción ideológica por un México con justicia social? Acierto que no es de extrañarse. Un hombre apasionado de las leyes, del origen de las mismas, de las luchas que les dieron vida, un político sensible, de talla de nuestro presidente, de talla igual de este presidente del Instituto Político, que resume y sintetiza las causas de la nación. Gracias por ser
un incansable promotor de la preservación de lo nuestro, del México nuestro, del México que creo en ti. Gracias, señor presidente. Doctor César Camacho. La Ley Agraria de Emergencia reúne los principios fundamentales e inherentes, como lo son la justicia social, la lucha agraria, el desarrollo nacional, la responsabilidad social del Estado, entre otros. Entre otros, indudablemente, distinguidos mexicanos que impulsaron próceres como Villa, como Obregón, como Zapata, como Madero, como Carranza, como Felipe Ángeles, como los hermanos Flores Magón y como Lázaro Cárdenas. En el prólogo, el doctor Camacho, con fina pluma, retoma los principios de don Andrés Molina Enríquez, los de Zapata, de restitución y dotación de tierras, y resalta la figura señera de Venustiano Carranza, precavido y sensible, que junto con Luis Cabrera sentaron las bases con la ley de 1915 del artículo 27 constitucional que hoy nos rige. Don Edgar Corzo, abogado e investigador brillante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, acierta al dividir el libro en 4 partes, no sin antes tomar las magistrales palabras de Luis Cabrera para describir fehacientemente la verdadera personalidad del jefe constitucionalista. En verdad, pocos párrafos logran con tal pulcritud desentrañar la figura de Carranza. Sintetiza los orígenes del agrarismo mexicano en su primer apartado. Describe las propuestas del Partido Liberal Mexicano, de los planes de San Luis y del plan de Ayala, la creación del Banco Agrícola, la participación de Otilio Montaño y de Soto y Gama. En el segundo, resume el pensamiento de Luis Cabrera sobre el peronismo, ascentismo, caciquismo, el impacto de la desamortización de bienes en ejidos y las comunidades y el papel de la pequeña propiedad. El tercero, retoma el resurgimiento de Carranza, el plan de Guadalupe, la ley agraria de Pastor Robáez en Durango. Finalmente, en la cuarta parte, detalla la ley agraria del 6 de enero de 1915. En 54 artículos integra lo más avanzado en la materia y da causa a la solución. Después de 100 años de haber sido promulgada la ley de Carranza de 1915, mucho hemos avanzado. Más del 50% del territorio nacional es de propiedad social, coexistiendo en paz comunidades, ejidos y pequeña propiedad. Hoy, como lo plantea el licenciado Camacho en el prólogo del libro, estamos en el camino de volver a un Estado rector y coordinador de esfuerzos en el campo. En efecto, nuestro presidente, a quien desde aquí, desde Veracruz, le enviamos un fuerte y muy afectuoso saludo a nuestro presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto. Primero, es fundamental revalorar al campo para superar los grandes desafíos de nuestro tiempo: la pobreza extrema, la seguridad alimentaria, migración internacional y el cambio climático. Y en efecto, no hay mejor revaloración del agrarismo en nuestros días, no solo la convicción de preservar los derechos sociales que nos han dado paz, sino de fortalecer la rentabilidad de la actividad primaria, única causa que conserva la tierra en manos de quien la trabaja. Me refiero a la revaloración que hace del campo mexicano quien promovió, quien comprometió y quien sostiene que el régimen de propiedad social se respeta. La tierra es de quien la trabaja
y sus legítimos dueños son los campesinos. El licenciado Enrique Peña Nieto, finalmente, ese compromiso está por volver a poner en el debate nacional la importancia del movimiento agrario, de las ideas sobre el trabajo colectivo en el ejido, la visión de Villa en materia de unidades ganaderas, de Obregón y de Calles, de la producción de cultivos con valor agregado, y de Carranza sobre la institucionalización y ordenamiento del proceso agrario, y a César Camacho por recordarnos que es en nuestra historia en donde encontraremos que en la unidad está nuestro destino, y en el templo, voluntad y vocación de paz, nuestro progreso. Nunca lo olvidaremos, doctor César Camacho. En cada una de las 32 entidades de nuestro país, de nuestros dirigentes de las ramas de producción, de nuestros dirigentes de los organismos filiales y del Comité Ejecutivo Nacional de la CNC, nuestro compromiso, fortalecer los vínculos de la solidaridad nacional en torno a nuestras instituciones. Apreciemos y mejoremos lo nuestro, y participemos todos cada vez más activamente en contribuir a la búsqueda de un mejor destino nacional. Conmemoraciones como las que hoy nos congregan nos recuerdan que la propia síntesis mestiza de nuestro ser nacional, esta verdaderamente debe ser nuestro destino para una gran nación. México, desde Veracruz, ¡viva México! Gracias. Sean todos bienvenidos a este recinto que es parte de la historia viva de Veracruz. Doctor César Camacho, Veracruz lo recibe con un ánimo festivo, un ánimo de memoria viva, porque los grandes sucesos nacionales han pasado por estos recintos. Es precisamente este texto de Edgar Rosso Sosa. Doctor, queremos agradecerle que haya puesto sobre la mesa no solamente de Veracruz, sino del ámbito nacional su preocupación, porque esta historia de la que hemos sido protagonistas nuestros abuelos y los padres de nuestros abuelos, y por la que entregamos la vida a muchos de ellos, sea recordada para las nuevas generaciones. Y es que es precisamente en la esencia de todo partido político que debemos rescatar el sentir ciudadano. Si no hay una coincidencia de propósitos entre los ciudadanos y los partidos políticos, estaríamos hablando de una democracia sin sustento. Y este sustento es precisamente el que el doctor Camacho Quirós retoma en este prólogo de manera tan extraordinaria, trayendo a colación los textos mismos que están impresos aquí, cuyas fotografías podemos apreciar de textos originales del principio del siglo pasado, donde podemos dar cuenta de las condiciones infrahumanas en las que vivían los campesinos desposeídos de su tierra. Y ahí el doctor Camacho Quirós nos hace un recuento muy claro y nos mantiene clara la vigencia de estos ideales agraristas de la ley de hace 100 años. Y nos dice precisamente el doctor Camacho Quirós en este prólogo que es precisamente la visión del partido asumir que sea una política de Estado la que rija el campo mexicano, que se pueden afirmar que los retos del campo son los desafíos del país y que el futuro del país depende del presente del campo, así de claro. Y es que lo invada de una manera extraordinaria y hace muy clara, sencilla y amena su lectura al decir que son las políticas del presidente Enrique Peña Nieto las que están dando un nuevo faz al campo mexicano. Aquí estamos hablando de que el campo necesita ser más justo, más productivo, más rentable y sustentable. Y son precisamente lo que marca en el prólogo el autor, diciendo que esta es precisamente la política que se está llevando a cabo en este momento en un México que está en transformación. En un México
que sabe, reitero, que el futuro está en la soberanía alimentaria y que en la soberanía alimentaria también está la posibilidad de arraigo y de una vida digna para más campesinos y para toda la familia rural en este país. Y esto nos llega a lo más hondo de la piel a los veracruzanos, porque somos el principal productor de más de una veintena de productos agrícolas en este país. Somos líderes en poseer el mayor hato ganadero de este país. Y es que el doctor Camacho, en Veracruz se está tomando muy en serio la política agropecuaria. El gobernador Javier Duarte de Ochoa ha instrumentado un programa de incentivos basado no en dádivas ni en regalos, doctor Camacho, sino basado en el aliento al propio esfuerzo. Se premia en este estado al productor que se levanta temprano a sembrar su tierra, que trabaja con honradez, con ahínco y que entrega buenos resultados. A esos son a los productores que se están apoyando en Veracruz. Y eso ha hecho, doctor, que Veracruz se convierta tan solo en 4 años en el segundo productor nacional de maíz y de otros importantes cultivos. La gente que está sembrando el campo veracruzano es gente que ya no quiere regalos, que ha entendido que solamente se puede salir adelante a partir del propio esfuerzo. Y es precisamente que esto no es el resultado de una sola voluntad, es el resultado de un pueblo que ha sabido ganarse su paso en la historia, que ha sabido abrirse al mundo, siendo más competitivos. Se trata pues de una aportación realmente notable por la sencillez, por lo bien hilvanado que está, de un texto muy didáctico, rico en fotografías que ilustran no solamente de la época, sino la manera de redactar los principios, lo que hay detrás de cada uno de los conceptos que en ese entonces estaban en la conciencia nacional. Es ahora el momento de agradecerles el tiempo prestado, no sin antes decirles que este es el momento de repensar qué queremos para el campo mexicano. Y esta es otra de las bondades de este texto. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos que sean los hijos de los campesinos que están labrando hoy la tierra en México? ¿Qué tipo de educación queremos ofrecerles? ¿Queremos una educación más igualitaria o queremos una educación que perpetúe las diferencias sociales? Yo soy, igual que muchos de ustedes, hijos o nietos de campesinos que pudimos llegar a la universidad. Queremos un México donde haya más hijos de campesinos que lleguen a la universidad y que cambien sus propias vidas en base a su propio esfuerzo. Ese es el México en transformación, doctor Camacho, que queremos los veracruzanos. Un campo donde haya más oportunidades, un campo donde haya más programas sociales como la Cruzada Nacional contra el Hambre, donde haya mayor cobertura del programa Prospera y donde todos los niños tengan un piso más parejo, no importando si nacieron en el campo o en la ciudad. Ese es el México por el que está trabajando esta nación y ese es el México por el que debemos unir nuestras voces, porque Carranza no se ha quitado en Veracruz las botas de montaña. Muchas gracias. Dice el artículo único transitorio de la ley del 6 de enero de 1915. Esta ley comenzará a regir desde la fecha de su publicación. Mientras no concluya la actual guerra civil, las autoridades militares harán publicar y pregonar la presente ley en cada una de las plazas o lugares que fuesen o estuvieran ocupados. Con este último precepto de la ley se pueden decir muchas cosas. Yo solo me quedo con una, que es pregonar una ley. Pregonar una ley, creo yo, que vale la pena rescatarlo, es dar o hacer público, incluso en voz alta,
el contenido de una disposición jurídica que regula un tema de interés nacional. Hoy en día se nos dice que la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento, pero yo creo que al mismo tiempo valdría la pena pregonar las leyes, volver a ese momento en donde uno escucha por la calle, uno escucha en una plaza que se acaba de expedir una ley en un determinado sentido para regular un tema. De esta obra, una pequeña contribución a este centenario de la Ley Agraria del 6 de enero. Debo reconocer con toda justicia que el tema no salió de mí. El tema me fue sugerido de una manera muy sencilla, muy amable, por el doctor César Camacho Quiroz. Inmediatamente nos dimos a la tarea y bien, si la idea salió de ahí, empezamos a trabajarla y terminó en esta estupenda obra. Esta obra que por supuesto no hubiera llegado a su final si no hubiera sido por Carlos González Maltero, formalmente hablando de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915. ¿Pero qué significado tiene para nosotros? Yo creo que no solamente que sea agrario, que ya de suyo es muy importante. Hablar a lo largo de nuestra historia y terminar en el 6 de enero diciendo, señalando que había un despojo de tierras, pero también, despojo a través de varios instrumentos, pero también que debía haber una restitución y dotación de tierras aunado a una expropiación e indemnización y dando en algunos momentos una nueva visión de lo que debían ser los ejidos. Esa es una gran aportación de la Ley Agraria. Después, como aquí se señaló, hay otras grandes aportaciones, pero su trascendencia también, creo yo, excede lo agrario. Si ustedes me lo permiten, también en la misma obra se señala que el plan de Guadalupe, desde su inicio, es una línea horizontal que nos va a llevar hasta la convocatoria para la elaboración, reforma de una constitución que terminó siendo la elaboración de una nueva constitución. Fue un plan militar, lo sabemos, pero después, en una reforma al plan de Guadalupe, aquí en esta ciudad, se dijo que se iba a expedir muchas disposiciones jurídicas, muchas leyes, y entre ellas se dijo que iba a ser las leyes agrarias. Por eso, de diciembre que se dijo al 6 de enero fue una concreción muy rápida. Desde mi punto de vista, yo creo que esta ley agraria es lo que le permite a Venustiano Carranza salir del área militar, salir de la contienda militar, meterse en el terreno de la tierra, de lo agrario que traían, ya lo sabíamos muy bien, Zapata y también Villa le va a entrar, pero esto es lo que hace que en determinado momento Carranza entre al tema agrario con esta ley y a partir de entonces tenemos una presencia mayor que desde mi punto de vista lo lleva al éxito finalmente de nuestra revolución con nada menos la expedición de nuestra Constitución de 1917. Y hay una pregunta que siempre me hice, no la tengo documentada, pero la quiero externar. ¿Y por qué Veracruz? ¿Y por qué Veracruz? Qué bueno que haya sido Veracruz, por supuesto, me sumo inmediatamente, pero ¿por qué Veracruz? En ese momento, a lo mejor es uno de los argumentos, pues una de las 4 H's que caracteriza a este estado, a esta ciudad, una de las 4 H's históricas fue en 1914, una de tantas invasiones, pues elegimos, pudimos vencerla y dijimos adiós. A lo mejor era un terreno muy fértil para llegar con cierta seguridad. Pero es que también hay que reconocer que había muchos adeptos del estado de Veracruz. El estado de Veracruz, desde mi punto de vista, desde siempre fue un estado constitucional, un estado constitucionalista. Es más, la marcha misma, la caravana de la legalidad que hizo Venustiano Carranza, en donde también iba Luis Cabrera, iba rumbo a Veracruz porque era
terreno, digamos, seguro de los partidarios y los que estaban a favor del movimiento constitucionalista. Alguien con alguna picardía me podría decir, sí, también a partir de Veracruz o desde Veracruz se va a otros lugares en blanco. El Ipiranga, por supuesto, no nos desmiente en esta situación. Como quiera que sea, fue Veracruz. Y qué bueno que haya sido Veracruz. No quiero terminar, podría hablar más tiempo, no abuso de su paciencia. No quiero terminar sin señalar dos últimos aspectos. El primero de ellos es el siguiente. Lo leo textualmente, comillas. Además de la capital, llamada también Coatzacoalco, situada a la orilla de un gran río, había otras grandes poblaciones, entre las cuales merece particular mención Painala, por haber sido patria de la famosa Malintzin, que tan eficazmente contribuyó a la conquista de México. Celebro ya finalmente que un partido político, en este caso el PRI, lleva a cabo una labor editorial tan importante. Ciertamente la institución ha hecho una labor editorial durante muchos años, pero he de reconocer que don César Camacho tiene una vena académica, editorial muy fuerte y se manifiesta no solamente en esta obra, sino otras que vienen atrás y las siguientes que están por venir. Termino con una parte del prólogo del doctor César Camacho y señala lo siguiente: esta conmemoración del centenario de la promulgación de la ley agraria es mucho más que recordación, es la puesta al día de la obligación del Estado mexicano con quien vive en y para el campo, dignidad y prosperidad para ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos que se han dado cita esta media mañana en el extraordinario puerto de Veracruz 4 veces heroico. Ni siquiera la independencia logró transformar la situación del campo. Las leyes de reforma tampoco tuvieron como resultado la entrega de las tierras a los campesinos. Fue hasta hace poco más de un siglo, a principios del siglo XX, que comenzaron a tomar cuerpo las demandas agraristas. Primero los hermanos Flores Magón del Partido Liberal Mexicano. Pero el movimiento revolucionario que empezó Emiliano Zapata fue el que abanderaba la reivindicación de las tierras por los campesinos. Recordemos que la original causa de la revolución fue eminentemente política: sufragio efectivo, no reelección. Pero lo político devino en social, no por las lúcidas ideas de los intelectuales, sino por la ingente necesidad de la gente que trabajaba. Por eso hay que admitir la sensibilidad de Venustiano Carranza, que aceptó que se incluyeran los temas relativos al campo en la Convención de Aguascalientes de 1914. Y según los zapatistas y muchos intérpretes de la historia, el plan de Ayala de Zapata triunfó sobre el plan de Guadalupe de Carranza. Es decir, lo social estuvo por encima de lo político, incluso lo constitucional. Carranza promulgó la ley agraria, que tenía como propósito central la restitución y la dotación de tierras. Y llamo su atención por los sustantivos. Primero, la restitución, que no es otra cosa sino recuperar lo que originalmente era de los campesinos. Es decir, no es otorgar derechos, sino reconocer los derechos originales de quienes estuvieron primero que nadie en la tierra, trabajando la tierra y dándole de comer al resto del país. Luego, la Constitución y el memorable artículo 27, que le da el más alto rango jurídico y político a esta decisión fundamental del constituyente,
que no es otra cosa sino la síntesis de aspiraciones colectivas de los mexicanos de hace un siglo. Por eso, no solo se trataba de restituir y dotar de tierras, el gran reto es hacerlas productivas y hacer que la dignidad de la vida del campo sea tan ni tanto más importante como la de quien vive en cualquier parte del país. Por eso, lo que hizo el gobierno mexicano durante prácticamente el siglo XX es darle cauce a una causa, a la causa social de los mexicanos que quieren sencillamente vivir con decoro y dignidad en el campo. Durante los gobiernos emanados de la Revolución, para decirlo con honradez, han habido luces y sombras, en el que ha brillado el reparto agrario, entre otras conquistas sociales, pero a decir verdad, no ha sido suficiente. Para decirlo en pocas palabras, el Estado mexicano sigue con deudas pendientes con los campesinos de México. En un juicio equilibrado, hay que decir que mucho se ha hecho y otro tanto falta por hacer. Es necesario incrementar la productividad del campo, hacer efectivos los derechos de todos, dignificar la vida de los campesinos y llevar del texto y la letra de la ley a la vida cotidiana de quienes viven en el campo y para el campo. Pero hoy, a 100 años de esta conmemoración tan importante, hacemos conciencia en un ejercicio colectivo de que este año que inicia debe darnos la oportunidad para avanzar más rápido y para lograr mucha mayor prosperidad para todos, tanta igualdad como sea necesario, hacer justicia no solo en los tribunales sino en la vida cotidiana para lograr el bien más preciado de quienes vivimos en sociedad, que es sencillamente vivir en paz, en un clima de respeto recíproco donde se multipliquen las oportunidades. Por eso es importante traer a cuento los primeros resultados de las reformas transformadoras que durante varios meses, 20 meses cuando menos, nos dimos todos los mexicanos, impulsadas por el presidente de la patria, que merecieron reconocimiento mundial y cuyos beneficios económicos, si bien empiezan a sentirse, queremos que haya muchos más y tan rápido como sea posible. Para la gente, para nuestros amigos y compañeros, el más elocuente de los discursos es el discurso de los resultados. A ellos nos vamos a abocar los priistas y subrayadamente los cenecistas de México. La mayoría de los peores criminales ya están en la cárcel. Las autoridades van a detener a los que faltan y junto con la sociedad hacerse cargo de la reconstitución del tejido social y de la confianza. Es importante hacer que haya posibilidad de ejercer cabalmente, plenamente, por parte de todos los derechos. En otro orden de ideas, los servicios de interés público como la telefonía empiezan a abaratarse y la reforma energética a proteger la economía. Ante la corrupción, la transparencia. Ante la impunidad, la justicia. Ante la violencia, la paz. No podemos estar dispuestos a padecer la vida en comunidad. Tenemos derecho a merecer una vida en armonía donde todos nos respetemos y la prosperidad se quede a vivir entre nosotros. Nuestro país tiene rumbo,
Y muy importantemente, nuestro país conoce la ruta y el destino. Y en este quehacer, la nave tiene timonel. Firme, seguro y patriótico, Enrique Peña Nieto. Una conmemoración es una oportunidad para hacer ejercicio de memoria en común. Y hoy, aquí, en Veracruz, en la 4 veces heroica ciudad de Veracruz, que es de todos los mexicanos, venimos a presentar una obra que tiene como propósito mirar atrás, solo para conocer de dónde venimos, y con arrestos y trabajo en comunidad, caminar juntos y determinar hacia dónde vamos. Por eso es tan importante que esta decisión pueda ser tomada como un ejercicio ponderado y equilibrado. A 100 años de la promulgación de la ley agraria, los mexicanos sabemos que si queremos un México moderno y exitoso, necesitamos un campo que sea igualmente moderno y exitoso, porque esto es lo que sugirió Enrique Peña Nieto. En ese afán el presidente no está solo. Sus aliados naturales son las organizaciones campesinas, sí, lideradas por una, que es la primera entre sus iguales, no solo por su origen de hace muchos años, 1938, sino por la solidez de su trabajo y la lealtad a los principios y valores con la que fue creada. Por eso, los aliados naturales, los campesinos de México, tienen las organizaciones como su hermano mayor a la CNC, con la que compartimos origen y en consecuencia compartimos destino. Tenemos el mismo proyecto e idéntico trayecto. El proyecto es aquel triunfador de julio de 2012, convertido en Plan Nacional de Desarrollo. El trayecto tiene como destino la prosperidad. Pero esto, como todas las cosas buenas de la vida, hay que hacerlo en equipo, hay que hacerlo en familia, así como estamos acostumbrados a hacer la política. Y para eso nos detenemos un instante para hacer un ejercicio de reflexión en común. Para eso impulsamos la creación del libro. Y para eso queremos que el libro se distribuya, se conozca, se lea, se discuta, se abreve de él, para poder darle paso a la acción. Es en este orden de ideas que se inscribe la presentación del libro centenario de la Ley Agraria, hecho por mi querido y respetado amigo y profesor Edgar Corzo Sosa, académico serio, riguroso, pero hombre sensible respecto de los asuntos que le importan a la comunidad. Estimado Edgar, no solo gracias por el profesionalismo con el que hiciste tus cosas, sino por el corazón que le pudiste imprimir a una tarea editorial que se hizo con rigor científico-social y en un periodo récord. Gracias por tu trabajo y tu colaboración. Gracias a la doctora Petra Armenta por su generosa participación, al maestro Eugenio Vázquez por sus comentarios bien documentados y su actitud fresca, elocuente, convocante. Y muy especialmente gracias a mi compañero de viaje, de trayecto y de destino, a mi querido compañero el senador Manuel Cota, y a toda la CNC de la original del PRI. La política en su más amplia acepción no se puede quedar en lo político electoral. La política también tiene que ver con cultura democrática,
con enterarse, con conocer, no para acumular conocimientos y que esto sea motivo de vanagloria personal. Conocer más para servir mejor. Estar enterado de la historia para saber qué tanto y tan bueno fuimos capaces de hacer los mexicanos de hace 100 años, como acicate y faro para saber de lo que somos capaces los mexicanos de 2015. Por eso, la obra tendrá toda la difusión que merezca. La CNC nos va a hacer el favor de distribuirla, porque la cultura no puede ser flor de invernadero. La cultura se tiene que expandir hacia todas partes y debe ser de acceso general. Los libros no pueden ser objetos de decoración, sino elementos para brevar el conocimiento. Los priistas, subrayadamente los cenecistas, estamos comprometidos con un proyecto de largo plazo del campo, así como con el manejo racional y sustentable de nuestros recursos naturales. Los retos del campo son desafíos para el país. El futuro del segundo, del país, depende del presente del primero, que le vaya bien al campo. Por eso la democratización de la productividad es compromiso que incluye a la vida rural. Aprovechemos, compañeras y compañeros, esta conmemoración del centenario de la ley agraria para poner al día, para ratificar la obligación del Estado mexicano con quienes viven en y para el campo. Honremos el contenido y el espíritu de la primera constitución político-social del mundo, la Constitución del 17, que en el apartado relacionado al campo aprueba de la ley agraria de hace un siglo. Y así, con un campo transformado, gana México y ganamos todos los mexicanos. La victoria por la que vamos no es para el ensimismamiento político de ninguna organización, es para consolidar, para enraizar el proyecto político triunfador, el que antes que el PRI, por supuesto, está pensando en México. ¡Que viva la CNC!